¿De qué manera la profecía confirma el origen divino de la palabra de Dios? ¿Cómo pueden afirmarnos en nuestra fe las profecías cumplidas de la palabra de Dios? ¿Por qué son tan poderosas las evidencias de que Jesús es el Mesías? ¿Seremos tan fieles para defender las verdades de la palabra de Dios? Tarde o temprano, en medio del conflicto en el que vivimos, tú y yo tendremos que experimentar esa prueba. El momento de prepararse debe ser ahora. Cordial bienvenida una vez más a este su programa Primero el Reino de Dios, donde estamos trabajando, estudiando juntos la lección de la escuela sabática, la lección número 1, titulado La singularidad de la palabra de Dios. Antes quiero mencionarles, apreciados hermanos, amigos y familia, que necesitamos unirnos en oración. Y desde el día 27 de marzo hasta el 4 de julio vamos a unirnos fielmente en oración por la situación que está viviendo el mundo entero. Así que quiero invitarte para que todos los días a las 6 de la mañana, vamos a orar por el derramamiento del Espíritu Santo. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a donde quiera que estemos de poder transmitir un mensaje de esperanza utilizando todos estos medios a aquellas personas que están viviendo en desesperanza, en angustia y preocupados. Vamos a orar también a las 6 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 7 de la noche también por esa pandemia que el mundo está viviendo por este COVID-19. Así que aquellos que miren estos videos y a ustedes que me tienen allí también en Facebook, vamos a conectarnos a las 6 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 7 de la noche. Vamos a conectarnos porque considero, apreciados hermanos, que necesitamos unirnos, amigos y familia, unirnos en oración. Dios tiene propósitos, tiene planes con todo esto que está pasando. Y lo importante es que tú y yo estemos en el plan de Dios. Amén. Así que antes de iniciar nuestro estudio a esta hora, quiero invitarte allí donde estás, cierra tus ojos, vamos a tener un espacio de oración. Querido Dios y amante Padre, damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de comunicarnos contigo. Gracias porque no nos has dejado huérfanos. Gracias porque has dejado a tu Espíritu Santo, pero Él tiene que tomar una parte más activa en nuestras vidas, puliendo y quitando todo aquello que aún, Señor, no te alaba, no te honra y no te glorifica. Que pueda iluminar la presencia de tu Espíritu Santo, esa parte oscura que aún hay en nuestros corazones. Y por eso te suplicamos en esta hora y de manera muy especial por el derramamiento de tu Santo Espíritu. Acompáñanos para que abrir tu palabra podamos ser reavivados por ella y compartir con otros, con aquellos que no te conocen, el plan que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús imploramos estas bendiciones. Amén. Lección número 1, la singularidad de la palabra de Dios. Hoy vamos a trabajar la Biblia como historia, miércoles 1 de abril. Antes de iniciar nuestro estudio, vamos a repasar nuestro texto para memorizar. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, una lumbrera a mi camino. La Biblia como historia. La Biblia es la única en comparación con otros libros santos porque está constituida en la historia. Esto significa que la Biblia no es simplemente el pensamiento filosófico de un ser humano como Confucio o Buda, ya que registra los actos de Dios en la historia al avanzar hacia un objetivo específico. Esto es bien interesante. En el caso de la Biblia, esos objetivos son, número 1,
la promesa de un Mesías. Y 2, la segunda venida de Jesús. Esta progresión es exclusiva de la fe judeo-cristiana, en contraste con la visión cíclica de muchas otras religiones del mundo, desde el antiguo Egipto hasta las religiones orientales modernas. ¿Qué nos enseñan los siguientes textos, los siguientes pasajes que voy a leer? No solo sobre la verdad histórica de la resurrección de Cristo, sino también acerca de lo que significa para nosotros. Voy a leer 1 Corintios 15, 3 al 5, y luego leeré de los versos 51 al 55, ¿vale? Entonces voy a leer 1 Corintios 15, 3 al 5. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Mire qué importante como el apóstol Pablo señala allí esa parte, conforme a las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Las Escrituras del Antiguo Testamento. Recordemos que para los discípulos, los apóstoles, para el mismo Pablo, las Escrituras eran el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, perdón. Ellos apenas estaban comenzando con sus hechos, con su experiencia, a realizar el Nuevo Testamento que hoy conocemos de la palabra de Dios. Sigue el versículo 4, y fue sepultado, ¿verdad? Conforme a las Escrituras. 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Ahora voy a leer los versos 51 al 55. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Seremos qué cosa? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Qué maravilla. Mire, sigue diciendo el texto, versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Sigue diciendo la palabra del Señor. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de esta que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Qué maravillosa promesa. Nos está hablando, hermanos, de que a través de la resurrección de Cristo hubo esa garantía y seguridad de la vida eterna, de que a través de ese maravilloso plan de redención de Cristo en la cruz, tú y yo podemos hoy, si llegásemos a morir, tener vida eterna cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Cuán importante es entender que la Biblia no es cualquier libro, mi apreciado, es un libro divino. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, repito, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y terminamos estos textos en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14 de 1 Tesalonicenses? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Interesante esta expresión.
La muerte, apreciado amigo, hermano que me escucha, familia, la muerte no es el fin. Esa expresión muy popular, el fin del mundo es para quien se muere. No, 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 no. No. Ver esas noticias el día de hoy, todas esas personas que están falleciendo allá en el Ecuador, que han muerto allá en España, en Italia, en diferentes partes del mundo, la muerte no es el fin. Cuán importante es morir, pero en Cristo, creyendo en Él, en su palabra. Pero lo interesante que estamos estudiando en estos momentos, porque la lección se titula La Biblia como historia, nos muestra que la Biblia muestra una línea de pensamiento, muestra un desarrollo y un cumplimiento donde hay intervalos de tiempo, donde hay diferentes tipos de culturas, personas, reyes, pastores, ¿no? Y aún así, a través de tanto tiempo, logran mantener la línea de pensamiento que ya lo mencionamos aquí. Número uno, la promesa de un Mesías, de que Cristo vendría a la tierra y vino. Vino y lo recordamos en diciembre, en Navidad, todo esto que se da culturalmente hablando. Pero no nos olvidemos que Él mismo ha prometido que va a regresar. El testimonio de los 4 evangelios y de Pablo es que Jesús murió, fue sepultado y resucitó entre los muertos. Y se les manifestó a varias personas. Esto lo corroboraron testigos oculares que lo colocaron en la tumba y luego la vieron vacía. Hubo testigos que tocaron a Jesús y Él comió con ellos. María Magdalena, María la madre de Jesús, y otras mujeres lo vieron como el Cristo resucitado. Los discípulos hablaron con Él camino de Maús. Jesús se les apareció para la gran comisión evangélica, ¿no? Por tanto, y hacer qué cosa, discípulos. Pablo escribe que si el testimonio de las Escrituras es rechazado, entonces nuestra predicación y nuestra fe son vanas, según 1 Corintios 15:14. Otras traducciones dicen, es inútil, nueva versión internacional, carecen de sentido, no sirve para nada. Los discípulos afirman, es cierto, el Señor ha resucitado. Lucas 24:34, nueva versión internacional. El término griego ontos se refiere a algo que realmente ocurrió. Se traduce como realmente, de veras o verdaderamente. Los discípulos declaran que ha resucitado el Señor verdaderamente. A Cristo también se lo describe como las primicias, según 1 Corintios 15:20. De todos los que murieron, la primicia de todos los que murieron. El hecho histórico de que Cristo haya resucitado corporalmente de entre los muertos y esté vivo, hoy es la garantía de que ellos también resucitarán así como Él resucitó. Todos los justos en Cristo serán vivificados, 1 Corintios 15:22. Énfasis aquí añadido. Este término implica un acto futuro de creación, cuando aquellos que son de Cristo o que permanecen leales a Él serán resucitados en su venida. 1 Corintios 15, versículo 23. A la final trompeta, 1 Corintios 15, versículo 52. Noten las siguientes preguntas. ¿Por qué es tan importante para nuestra fe la promesa de la resurrección? Especialmente por el hecho de que entendemos que los muertos duermen sin ella, porque nuestra fe realmente es vana. Esto es muy importante para nosotros, ya que si Jesús no hubiese resucitado, bueno, apreciados hermanos, esto no tendría sentido. Apague y vámonos. Pero la confirmación de la muerte de Jesús a través de su resurrección nos da esperanza. Amén. Dios te bendiga. Que el Señor te guarde. Que el Señor te acompañe.
Bendiciones.